Bien. El enunciado dice, los tres bloques de la figura están unidos mediante hilos inextensibles. El bloque de la izquierda pesa 160 newton y el bloque del centro pesa 300 newton. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque de 300 y el piso es de 0,2. En las dos poleas el coeficiente de rozamiento es 0,15. Y suponga que h es igual a 1,8 metros, determina el peso máximo, el peso mínimo y máximo del bloque de la derecha para que no haya movimiento. Esto básicamente es similar al que hicimos, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que suponer el valor de h y condicionar el valor de w de tal manera que haya condiciones mínimas. Entonces hay dos tendencias a movimiento al igual que los casos anteriores. La primera tendencia de movimiento sería considerar un peso máximo. ¿Cuál es el peso máximo? En el peso que tendría el cuerpo W de tal manera que la tendencia de movimiento sea hacia que el cuerpo B baje. La otra tendencia es considerar el peso mínimo, donde la tendencia de movimiento hace que el cuerpo B, o sea, el cuerpo W vaya hacia arriba. Y por ende todo el sistema vaya moviéndose en otras direcciones. O sea, todo el sistema se va a mover hacia la derecha para el caso del peso máximo y todo el cuerpo se va a mover o tender a mover hacia la izquierda para el peso mínimo. Entonces ese es el análisis que hay que realizar. Y obviamente teniendo en cuenta la situación de las poleas. Entonces tenemos el DCL del cuerpo de 160 newton. Tenemos acá, este es el peso de 160 newton. Tenemos acá la tensión 1. Entonces yo ya puedo sacar directamente que tensión 1 es igual a 160 newton sin hacer mucho rodeo, ¿verdad? Después puedo analizar DCL polea 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la tensión 2, tensión 1. Y acá es muy importante definir la tendencia a movimiento. Como nosotros vamos a decir que esto va a subir, esto va a girar y lo demás se va a mover hacia la derecha, entonces en este caso la tensión mayor es la tensión 1, perdón, la tensión 2 y va a dividirse entre la tensión y va a ser igual a E a la mu S por beta, donde el valor de beta para nuestro caso es igual a 90 grados o igual a 2 igual a pi sobre 2 y el coeficiente de rozamiento es 0,15. Entonces acá ya puedo sacar también el valor de T2. Va a ser igual a 160 por E a la 0,15 por pi sobre 2. Entonces la tensión 2 va a ser igual a 160 por 202,51 kilogramos. Luego de esa consideración tengo entonces que hacer el DCL del bloque de 300 newton. Y para el bloque de 300 newton yo tengo varias fuerzas actuantes. Tengo la tensión 3, tengo esto en una altura H, tengo la tensión 2, tengo el peso que es 300 newton, tengo la normal y tengo obviamente la fuerza de rozamiento. Como la tendencia de movimiento sigue siendo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a actuar en esta dirección. Hay una sola fuerza de rozamiento, entonces no hay tanto problema con eso. Normal 1, fuerza de rozamiento 1. Las dimensiones del elemento, acá dice que es 3 metros de altura, 3 por 3. Entonces esta es la tendencia de movimiento. Entonces tengo que
Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Tensión 3 menos tensión 2 menos fuerza de rozamiento 1 igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Normal 1 menos 300 igual a 0. O sea, ya puedo sacar cuánto vale la normal 1. Y después, para la sumatoria de momentos, yo voy a definir ahora este punto como el punto de giro. Ya que hacia ahí tiende a ser la tendencia de movimiento, entonces teóricamente voy a tomar ese como nuestro punto de rotación y esta va a ser la distancia X. En este caso yo considero una distancia X. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto de la superficie del cuerpo está apoyado sobre el suelo. Si era una condición normal donde todo el cuerpo esté completamente apoyado sobre el suelo, no habría problema, ya que la normal va a actuar en el centro del punto de apoyo, ¿verdad? O sea, en el centro de toda esta base. Pero si el cuerpo empieza a levantarse levemente, voy a exagerar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? La superficie de contacto se reduce a un valor menor y la normal obviamente se desplaza. Entonces, ¿qué está pasando? Que existe una distancia diferente al valor de la mitad del ancho del elemento. Entonces, eso es un caso en donde nosotros asumimos que si hay un leve despeje, la normal va a empezar a desplazarse hacia el punto de rotación del sistema. Entonces, ese punto de rotación para nosotros es o sea, esa distancia de verificación para nosotros es un parámetro más que tenemos que determinar. Las condiciones para ese parámetro obviamente es que la X sea menor a la mitad de la base, menor o igual a la mitad de la base, y que sea mayor a cero. Entonces eso también vamos a condicionar para nuestras ecuaciones adicionales. Luego me queda la relación de la polea 2, donde yo tengo acá la tensión 3 y voy a poner acá la tensión 4, donde como la tendencia de movimiento se está dando en este sentido, entonces tenemos que la tensión 4 menos la tensión 3, perdón, tiene que ser la relación sobre la tensión 3 es igual a E a la mu S por beta. Entonces, tensión 4 sobre tensión, va a depender de la tensión 3. E a la 0,15 por beta, que sigue siendo el mismo que el anterior, pi sobre 2. Y T4 representa el valor del peso, ¿verdad? ¿Cuáles son mis incógnitas? T4, T3. Obviamente la normal 1 ya yo determiné esta ecuación, entonces ya no utilizo esa ecuación y esta tampoco ya es una incógnita. Lo mismo, esta ya es una ecuación utilizada, entonces esta ya no es incógnita, ni esta que está acá, entonces tampoco forman parte de mi ecuación. Entonces tengo una ecuación hasta el momento con dos incógnitas. Pero tampoco yo conozco la fuerza de rozamiento. Entonces son una ecuación con tres incógnitas. Perdón, dos ecuaciones. ¿Qué otra condición me falta a mí? Me falta la sumatoria de momento. Entonces tengo acá sumatoria de momento con relación al punto O, llamarlo este punto O, igual a 0. Tengo entonces tensión 3 por H menos, H vale 1,8 según el ejercicio. Menos 300 por 1,5, que es la mitad de la base, porque esto medía 1,5, o sea, 3 metros. Y esto valía en altura 3 metros. Entonces es 1,5, que es la mitad de la base, más
Perdón, este es negativo, este es positivo y este va a ser negativo. Normal 1 por x igual a 0, donde x también es una incógnita para nosotros. Entonces tenemos una ecuación, ecuación 2 y ecuación 3. Las que yo ya utilicé para calcular una de las fuerzas ya no es una ecuación válida para mí porque no me va a dar más nada, ¿verdad? Pero esta ecuación es sí. Entonces tengo tres ecuaciones y tengo cuatro incógnitas. Solamente puede haber una condición existente, ya sea que la fuerza de rozamiento sea máxima, y esas son mis ecuaciones adicionales, que la fuerza de rozamiento 1 sea menor o igual a la fuerza de rozamiento máxima, y el valor de x menor o igual a 0, o sea, mayor o igual a 0 y menor o igual a 3 metros sobre 2, que es la base sobre 2 nada más. Entonces, esas son las dos condicionantes que nosotros podemos tener como ecuaciones adicionales. ¿Cuál de ellos probar? Y podemos probar cualquiera de ellos. O sea, si yo quiero probar, por ejemplo, voy a probar la primera condición, que la fuerza de rozamiento 1 es igual a mu s por la normal. Y la otra condición es probar, por ejemplo, que x es igual a 0. ¿Por qué x igual a 0 y no x igual a b? Porque, como mencioné, a medida que nosotros vayamos aumentando la condición crítica, la normal se va a desplazar y va a tender a desplazarse hacia el punto de rotación. Entonces, en ese caso, el punto crítico sería cuando la normal ya está sobre el punto de rotación. Entonces, podemos elegir cualquiera de los dos para poder resolver. Entonces, por ejemplo, voy a suponer para fuerza de rozamiento igual a mu s por normal. ¿Cuánto vale mi fuerza de rozamiento? Va a valer en este caso, la normal valía 300 y la fuerza de rozamiento decía que era 0,2. Entonces va a ser 0,2, perdón, 0,2 por 300 es 60 kilogramos. Con este valor yo ya puedo obtener la tensión T3, ¿verdad? Porque yo ya tengo acá la sumatoria de fuerza en X, ya T2 ya tengo, T3 también puedo sacar, entonces de la ecuación 3 yo puedo tener entonces T3 va a ser igual a T2 más la fuerza de rozamiento, entonces T3 va a ser igual a 202,51 más 60. Entonces es T3 igual a 262,51 kilogramos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Antes de calcular el valor de la tensión T4 voy a verificar el valor de X. ¿Cómo voy a verificar? En la sumatoria de momento. En la sumatoria de momento yo conozco todos los valores, solamente falta conocer X. Entonces voy a meter acá menos 262,61 por 1,8 menos 300 por 1,5 más la normal que es 300 por x igual a 0. Entonces voy a obtener el valor de x. Entonces sale 262,61 por 1,8 más 300 por 1,5. ¿Sí? Dividido 300. Es 262,61 por 1,8 más 300. ¿Por qué más 300? Ah, acá es más 300. Sí,
Según lo que sale acá, el valor de x sale 0,08. Entonces, como sale positivo, quiere decir que está ok. O sea, esa es la condición. Hay un deslizamiento o una tendencia de primero deslizarse antes de volcar. Entonces yo ya puedo calcular T4, que va a ser igual a T3, que es 262,51 por E a la 0,15 por pi sobre 2. Entonces va a ser 262,51 por E a la 0,15 por pi sobre 2. Entonces sale 332,26. T4, que es igual al peso W, 332,26 kilogramos. Y ese sería el valor de la tensión considerando el peso máximo, ¿verdad? Ese es el valor de P máximo. Entonces, W tiene que ser menor o igual a 332,26 kilogramos. Y después, obviamente, suponer la otra condición. La otra condición, lo único que cambia es la tendencia de movimiento y las ecuaciones que nosotros vamos a plantear. Entonces, voy a copiar. Entonces, en este caso, lo único que cambia son mis ecuaciones específicas donde está la fuerza de rozamiento porque la tendencia de movimiento va a cambiar. Entonces en este caso voy a cambiar este va a ser blanco, donde la fuerza de rozamiento va a cambiar de dirección. El punto de rotación también va a cambiar, porque teóricamente va a tender a irse hacia otro sentido. Entonces voy a poner acá fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que cambia? Cambia mi sumatoria. Después la normal sigue siendo la misma. La tensión 2 ahora también va a cambiar, porque la tendencia de movimiento ahora va a cambiar de sentido, al igual que esta tendencia de movimiento que está acá, y esta tendencia de movimiento, y esta tendencia de movimiento. O sea, la relación ahora de las tensiones va a ser diferente. Esta condición de acá también va a ser diferente. Entonces acá T1 no cambia, pero la tendencia de movimiento ahora es que tienda a bajar esto, que esto tiende a deslizarse hacia acá, entonces T1 es mayor a T2, entonces T2 va a ser igual a 160 sobre E a la 0,15 por pi sobre 2, entonces llevando la calculadora va a ser igual a 160 sobre E a la 0,15 por pi sobre 2, sale 126,41. 126,41. Luego de T2 yo puedo sacar la normal, ya tengo. Entonces vuelvo a probar las condiciones. Solamente que ahora mi sumatoria de momento va a cambiar mi distancia X, ¿verdad? Porque la tendencia de rotación teóricamente tiene que ser este punto que está acá. Y la distancia de X va a ser esta.
Entonces mi sumatoria de momento T3 genera un momento positivo, el peso genera un momento positivo, no, ambos son negativos, perdón. T3 sigue siendo momento negativo, T- el peso es negativo y la normal es positiva. Solamente esos son los cambios que voy a tener. Y acá volvemos a hacer las condiciones, donde obviamente acá la tendencia de movimiento es hacia arriba, entonces T3 es mayor a T4. Entonces acá va a ser T3 sobre T4 igual a tanto. Entonces vuelvo a hacer las consideraciones. Considerando que la fuerza de rozamiento es igual a mu s por la normal, entonces puedo sacar cuánto vale la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a 60 kilogramos, porque la normal no cambió y el coeficiente de rozamiento tampoco. Con esta fuerza de rozamiento ahora yo puedo sacar de la ecuación 3, que es la que estaba acá, cuánto vale T3, ya que T3 va a ser igual a T2 menos la fuerza de rozamiento. Entonces va a ser igual a 126,41 menos 60, 66,41. Entonces T3 es igual a 66,41 kilogramos. Y con esta tensión T3 yo voy a verificar X. Entonces, ¿qué hago? Tengo acá menos 66,41 por 1,8 menos 300 por 1,5 más la normal 2 que es 300 por x igual a 0. Entonces puedo obtener el valor de x sin ningún inconveniente. 66,41 por 1,8 más 300 por 1,5 dividido 300 sale 1,89. Voy a poner 1,90 metros. ¿Qué está pasando ahora mismo? La condición de x es que x tiene que ser mayor o igual a 0, te sale mayor o igual a 0, pero sale mayor a 1,5. ¿Por qué era nuestro límite 1,5? Porque tenía que ser la base sobre 2 y la base vale 3 metros. Entonces, ¿qué está pasando? Está diciendo que para que exista ese vuelco que nosotros estamos buscando con esta condición, la normal tendría que estar actuando en este punto. Es decir, mucho más por debajo o por fuera del punto de rotación. Es decir, que teóricamente estaría pasando por encima de la mitad. Una vez que ocurre esto, ¿qué es lo que está realmente pasando? Que la tendencia de movimiento no es en este punto. O sea, no este es el punto de giro. ¿Cuál es la tendencia de movimiento? Que el punto de giro real sea este. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, en mi ecuación el de la tendencia de movimiento, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos T3 por 0, por 1,8 más 300 por 1,5. Después sería menos la normal por x igual a 0. Voy a sacar el valor de x de esta ecuación, donde T3 vale 66,41 por 1,8 menos 300 por 1,5 66,41 por 1,5 dividido 300 sale menos 1,10. O sea, si yo cambio acá, yo tenía mi tensión, mi peso W de 300, este es 300, este es X y este es 1,8.
Entonces, ¿qué está pasando? 300 por 1,5. Ah, no, perdón, yo estoy haciendo mal. Con razón lo que está. 300 por 1,5 menos 666,41 por 1,8. Dividido 300. Que me sale 1,10 positivo. Que básicamente es la suma de 1,10 más 1,9 me sale 3 metros. Que es el ancho total de la placa. En el caso anterior, ¿qué pasaba? En el caso anterior salía 300. Pero este no es el caso anterior. El caso anterior era 300 por 1,5 menos tensión 3, que era 262,51 por 1,8 dividido 300. Ah, pero por el otro dice mal, voy a decir. Este salía negativo. Negativo salía. Ahora pillé por qué. 0,07. Por eso vamos a resolver después. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? La tendencia de movimiento, si sale mayor a la mitad, es porque se cambió de lado nada más la tendencia de movimiento. No va a haber vuelco. Entonces, la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento máxima. Y con esa fuerza de rozamiento calculamos T3 y ahora podemos calcular T4, que va a ser igual a T3 sobre E a la mu S por beta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que T3, T4 va a ser igual a 66,41 sobre E a la 0,15 por pi sobre 2. Entonces T4, 66,41 sobre 0,15 por, perdón, E a la 0,15 por pi sobre 2. Igual a 52,47 kilogramos. Y este es el valor de W mínimo. Debe ser mayor o igual 52,47. Y para el caso anterior, ¿qué era lo que pasaba? Ahí me di cuenta que metí mal el signo porque agregué al revés. Perdón. Porque la normal por X pasa al otro lado, entonces queda 300 por 0,15 por 1,5, que es positivo, menos la tensión 3 que calculamos acá, que es 262,51 por 1,8 y eso sale negativo. Dividido 300, que es la normal, sale menos 0,07. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Este W que calculé está mal, donde ahora tengo que cambiar de suposición y la suposición que voy a adoptar es que el valor de X es 0. Entonces, para el caso de X, lo que voy a hacer ahora es perdón, no que se colgó mi ratito, a ver si se descuelga. Entonces tengo que cambiar de condición, entonces para X igual a 0, yo tengo que determinar el valor de T3. Es decir, lo que ahora voy a suponer es que X es igual a 0, entonces voy a sacar T3, que va a ser igual a el peso, que es 300 por 1,5 sobre 1,8. 300 por 1,5 dividido 1,8 es igual a 250 kilogramos. Entonces, ¿qué? O sea, no es kilogramos, creo que era newton. Entonces, cuando yo saque el valor de T3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar
que la fuerza de rozamiento sea menor a su máximo. La normal no cambia. La fuerza de rozamiento máxima ya sabemos cuál es, que es 60. Entonces tengo que sacar de la ecuación original, que es esta, cuánto vale la fuerza de rozamiento. Entonces, de la ecuación 3 tengo que la fuerza de rozamiento es igual a T2, perdón, T3 menos T2. Y este era 250 menos 202,51. Entonces 250 menos 202,51, tenemos que esto vale 47,49. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 47,49. Entonces es menor a la fuerza de rozamiento máxima, que era 60. Entonces cumple con la condición. La X es igual a 0 en este caso. La fuerza de rozamiento menor a su máximo. Entonces con esta fuerza T3 podemos sacar T4. Y ahí sí T4 va a ser igual a T3 por E a la mu S por beta. Entonces T4 es igual a 250 por E a la mu S, que es 0,15, por pi sobre 2. Entonces va a ser 250 por E a la 0,15 por beta, que es pi sobre 2. Entonces es 316,42 newton. Todo era newton, ¿verdad? Yo no puse kilogramos, no sé por qué. Sí. Entonces esto tiene que ser kilogramo. También debe ser 60 newton. Debe ser newton. Lo demás también es newton. Newton. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en este caso, este es, hay dos valores de W. El primero tiene que ser mayor o igual a 52,47 newton, y el segundo tiene que ser menor o igual a 316,42 newton. Entonces, el primero que hemos sacado es por vuelco inminente. ¿Por qué? Porque se dio con la condición de que X tiene que ser igual a 0. Y el segundo se dio con fuerza de rozamiento igual a fuerza de rozamiento máxima. O sea, por deslizamiento inminente. Entonces, en algunos casos se puede dar al revés, es decir, la fuerza máxima se da por deslizamiento inminente y la fuerza mínima por vuelco inminente. Pero en este caso es esta la condición. El peso máximo W se obtiene a partir de vuelco inminente, y el valor mínimo de W se obtiene por deslizamiento inminente. Y esa es la respuesta para el ejercicio. Entonces, muchos de los ejercicios que se tengan siempre van a tener esta condicionante de sacar el máximo, sacar el mínimo, el intervalo, etc. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda.